tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Tomás, Bien por bienvenido. ahora. Alan, Mai y Kimei. ¿Sí? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Vienen cansados hoy? ¿Tuvieron un análisis antes? Cuéntenme. Y estuvo pesada la clase, ¿eh? ¿Sí? Pero no, va por mi parte, por lo menos puedo todavía. Todavía podés. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Kimei y Mai siempre firmes acá. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Acá Mai me confirma que está bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada. Antes de eso, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta y quiere aprovechar para hacer ahora la pregunta, es un buen momento. ¿Sí? Así que alguno tiene alguna pregunta. La clase pasada estuvimos estudiando, digamos, las estructuras, ¿sí? Profundizamos cómo se escriben las estructuras en Pascal. Y el día de hoy vamos a ver cómo se encaja un problema cuando es un poquito más difícil. O sea, vamos a ver cómo mejorar algunos aspectos que tienen que ver con los problemas cuando la complejidad aumenta, ¿sí? Cuando el programa ya no es tan sencillo de hacer que queda en una pantallita, ¿sí? Cómo lo podemos partir en pedacitos. Eso vamos a estudiar hoy. Pero antes confírmenme si alguno tiene alguna duda o quiere ver algo que se nos haya pasado. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. A En ver. el ejercicio 7, viste, tenía que usar while y if. Sí. Y cuando yo preguntaba dentro del while, cuando entraba el programa, cuando compilaba, me decía cómo te va, cómo te va, cómo te va. No me dejaba ingresar una respuesta. Y ahí Ah, no me acordaba si la pregunta va fuera del while o dentro del while. bueno, es buena la pregunta. Vamos a pensarlo. ¿Qué pasa si pones la pregunta afuera del while? ¿Cuántas Pregunta veces una vas sola a...? vez y listo. ¿Cómo? Te pregunta una sola vez y listo. Exactamente, preguntaría una sola vez. ¿Y eso es lo que vos querés? ¿Que pregunte una sola No, vez? No. justamente no. Claro, exactamente. Entonces, primero te lo tenés que plantear, digamos, en palabras, ¿sí? ¿Qué vas a hacer vos? Vas a preguntar, hola, ¿cómo te va? Hasta que el usuario te conteste algo que te gusta. Cuando el usuario te conteste algo que te gusta, te vas. Mientras que no te conteste algo que te gusta, tenés que seguir preguntando. ¿Ah? O sea, esa es la idea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vos tenés dos caminos para resolver eso. El camino que propusimos la otra vez es, bueno, ponele a la variable resultado un valor que no sea ni bien ni mal, para que entre por lo menos una vez. ¿Sí? Eso es otra duda que tenía. Mm, Porque bueno, yo inicié una variable que se llama respuesta, sí, pero no sabía cómo inicializarla porque es tipo string. sí. Y se Entonces no inicia... sabía qué valor asignarle a la Bien. variable antes de entrar al programa. Bueno, le podés asignar una constante de string cualquiera, o sea, cualquier cosa entre comillas simples es una constante de string y vos le podés asignar eso. ¿Está bien? ¿Y qué le tendrías que asignar? ¿Qué te convendría asignarle? Y le tendrías que asignar algo que no sea ni bien ni mal para que entre en el while, porque la O pregunta sea va a que ser cualquier otra palabra distinta, bien o mal. exactamente. Cualquier otra cosa que le Claro. pongas tendría que entrar, porque después cuando vos entrás, la pregunta que vas a hacer es mientras resultado no sea igual a bien y resultado tampoco sea igual a mal, vas a entrar. ¿Entendés? Y Claro. ahí tenés que tener cuidado con la lógica. La lógica es mientras sea distinto de bien y también, o sea, and, también distinto de mal, o sea, mientras sea distinto de las dos cosas, entras. ¿Sí? Cuando ya, digamos, el usuario conteste bien o mal, una de esas dos va a ser falsa. ¿Sí? Si el usuario Claro. contestó bien, ya resultado distinto de bien es falso, con lo cual ya te tenés que ir del while. ¿Sí? Ahí también me confundí porque yo usé OR. Sí, es fácil confundirse, pero hay que analizar bien la Claro. lógica. La lógica es mientras sea distinto de bien y también sea distinto de mal. ¿Sí? Claro. ¿Está Perfecto. bien? Ahí hay que tener cuidado con la lógica, ¿viste? A veces complica un poquito la lógica. ¿Sí? Porque vos Yo lo no que sabía querés... cómo inicializar la variable encima. Claro. Al ser una palabra, me marí.
Sí, siempre se inicializa con una constante de string, ¿sí? O sea, vos podés resultado, dos puntos igual, comillita simple, X, otra comillita Claro. simple y ya está. ¿Sí? Tenés que inicializarla sí, porque si no, no sabés cómo empieza. ¿Sí? Entonces eso es un error de programación. O sea, vos no podés preguntar en el while por resultado si antes no le diste algún valor. Entonces, por programación vos tenés que asignarle un valor. Ahora, ¿qué valor te conviene asignarle? Y te conviene asignarle uno de manera tal que entre. ¿Ah? Y obviamente, como la lógica es, voy a preguntar hasta que el usuario conteste lo que a mí me gusta, ¿sí? Entonces la pregunta tiene que estar adentro de la secuencia que se repite. ¿Sí? Tantas veces se va a repetir hasta que el usuario conteste o bien o mal. Cuando conteste una de esas dos, salís del while, ya terminaste con esa vuelta. Ahora solamente te queda determinar si contestó bien o contestó mal. Vos ya sabés que una de esas dos contestó seguro, porque si no, no habría salido del while. Ahora, desde afuera, con un if, tenés que preguntar si es una o si es la otra. ¿Sí? Y en función de eso, ofrecer la respuesta. Sí, se entiende, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Bien. Bueno, ¿cómo les fue con el compilador? ¿Lo pudieron instalar? ¿Lo pudieron probar? Todo eso sí, ¿no? Oh, por mi parte sí. Bien, o sea, vos lo pudiste configurar. Bien, bien. ¿Y a los demás cómo les fue con el compilador? Cuéntenme, a ver. ¿Han estado en la práctica? ¿Han instalado el compilador? ¿Cómo van? ¿Alguien me quiere contar? Aparte de Tomás, que ya veo que va bien. ¿Cómo les ha ido a los demás? Bueno, por otra parte, mañana le voy a preguntar a Maggie por el 8, porque hay que usar una estructura random, algo así, y ahí ya me mareé. Una estructura, no, una función random, sí. Una función random. Sí, es una función como cualquier otra, nada más que en vez de asignar un número conocido, es una función que asigna un número al azar. ¿Sí? Pero ese valor se le da una variable, se le asigna A igual a randomize, o no sé cómo es. Sí, primero hay que hacer el randomize y después hay que poner A es igual a, creo que es random, sí, sí, y se le indica el mínimo y el máximo, ¿está bien? Sí, pero eso en el práctico estaba escrito, o sea, yo no te pido a vos que adivines cómo se hace eso, ya estaba puesto en el práctico cómo se hace, ¿sí? Lo importante es que hagas el otro, el juego, que está bueno, ¿sí? Claro. ¿Está bien? Ahí hay que pensar bien qué es lo que se repite, cuándo tengo que salir, ¿sí? Bueno, hay que pensar bien toda esa parte, ¿tá? Bien. Y los demás no me han dicho nada sobre si han instalado el compilador o no. ¿Cómo les fue? ¿Me quieren contar? ¿O no han podido avanzar? Kimei, Mai, Alan, ¿cómo les fue con el compilador? ¿Han avanzado algo o no han podido avanzar? Cuéntenme. Por sí o por no, díganme. Yo estoy viendo de a poco. Hace una semana y media me operaron de un accidente laboral. Upa. Bueno, ahora estás mejor, me imagino. Si estás acá es porque ya estás mejor. Yo tuve un problema, pero ya lo solucioné con una I. Perfecto, muy bien, muy bien. Así que me estoy viendo los videos. Perfecto, Alan, está muy bien. Anda mirándote los videos y si tenés preguntas o dudas, aprovechá. O acá o mañana con Maggie. En la clase de los miércoles o en la clase de los jueves. Aprovechá y preguntá. Espero que te mejores pronto del accidente ese. Bien, muy bien. Bueno, está bien. Mientras vayan avanzando, yo me considero satisfecho. ¿Sí? No se duerman, eso sí, porque si no, después se les cae todo en la cabeza y es mucho. ¿Sí? Parece poquito cuando lo vemos cosa a cosa, pero si lo quieren ver todo junto es mucho. Así que presten atención. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a encarar un problema que probablemente sea demasiado difícil para pensarlo así en el aire. Como hemos venido pensando problemas chiquititos porque hemos estado aprendiendo a manejar las estructuras y a manejar digamos, cómo se programa, ¿sí? Pero ahora vamos a encarar un problema que tal vez sea demasiado complejo para resolverlo así, simplemente pensándolo así en el aire, ¿sí? Con lo cual tenemos que utilizar las herramientas que nos provee el lenguaje, ¿sí? Entonces, voy a ir planteándoles un problema que es un poco más difícil y vamos a ir incorporando cosas nuevas, ¿sí? ¿Está bien?
Vamos a partir de uno que hicimos la clase pasada, vamos a modificarlo y después lo vamos a ir haciendo cada vez más elaborado, ¿sí? Bueno, repasemos las estructuras primero. Recuerden que son tres: la secuencia, la selección y la iteración, ¿sí? La diferencia que tiene esto contra el flujo libre es que cada una de estas estructuras tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. La secuencia es una serie de instrucciones que se ejecutan una tras de la otra, y en Pascal se implementa utilizando la sentencia begin y la sentencia end para inicializar y finalizar la secuencia, y después cada instrucción separada por punto y coma de la anterior, ¿sí? La selección en Pascal se hace con un if, con la sentencia o la primitiva if, y lleva una pregunta con una condición que booleana, o sea que se contesta por verdadero o por falso, y en función de la respuesta se elige un camino u otro camino. Esto es importante, nunca se ejecutan los dos caminos, siempre o es uno o es el otro. Y recuerden también que hay una variante de la selección que permite no tener una acción para hacer por el no, y solamente se ejecuta una acción por el sí. Eso dependía de si había o no había else en el if, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá es importante recordar dónde van los puntos y coma, ¿sí? El punto y coma siempre va, ¿sí?, después de la secuencia del else cuando está, ¿sí?, y cuando no hay else va después de la secuencia del then, ¿sí? Pero si hay else no tienen que poner punto y coma en la secuencia del then porque no está completa la instrucción, ¿sí? Eso es importante. En la iteración es una estructura donde se puede volver a repetir, o sea, se puede ejecutar un mismo código muchas veces, ¿sí? Y se entra también con una condición, ¿sí? Si esa condición es verdadera, se ejecuta el código, y una vez que se termina de ejecutar se vuelve a preguntar a ver si hay que ejecutarlo de vuelta o no, ¿sí? Si toca ejecutarlo de vuelta, se vuelve a entrar, ya si la condición es cierta, se vuelve a entrar, y se vuelve a ejecutar y se vuelve a preguntar, y así hasta que la respuesta a la pregunta sea no. Cuando la respuesta a la pregunta sea no, nos vamos de la iteración. En Pascal eso se implementa con el while, ¿sí? Se ponía while condición, do, y después va la secuencia que se va a repetir, ¿ah? Y ustedes tienen que acordarse que cuando esa condición deje de cumplirse, entonces salimos del while, ¿sí? O sea que si nos fuimos del while estamos seguros que esa condición ya no se cumple más, ¿sí? Y eso es importante también. Bueno, también habíamos hablado de los 6 criterios, los volví a escribir ahí para que nos los acordemos, ¿sí? La eficiencia y la eficacia, hacer las cosas bien, ¿sí? Y no hacer cosas que se supone que no tenemos que hacer, solamente lo que nos piden, ¿sí? Eficiencia, eso es eficacia. Eficiencia es que lo hagamos con el menor consumo posible de recursos, o sea, minimizando el consumo de recursos, que en informática normalmente son el tiempo de la CPU, que termina siendo función de la cantidad de instrucciones que ejecutamos, ¿sí? La memoria principal o secundaria son los recursos más importantes que tratamos de no gastar. O sea, ¿cómo no gastamos memoria de más? No poniendo variables de más, por ejemplo, no declarando variables que no vamos a usar, siendo eficientes en el uso de las variables, ahorramos memoria. Pero después teníamos otros 4 criterios más importantes, que son la legibilidad, que es esto de que cuando leamos el programa entendamos lo que hace, que esto es lo que se complica cuando el programa es grande. Si un programa es grande, la legibilidad se dificulta mucho, los flujos se dificultan mucho, ¿sí? Por eso es que el desafío viene ahora. ¿Qué herramientas tenemos para trabajar con cosas grandes, ¿sí? La flexibilidad es la capacidad de adaptarnos, otra cosa que también es necesitamos herramientas que nos permitan a nosotros adaptarnos con más facilidad, o sea, hacer que nuestro programa sea más flexible, ¿sí? Reusabilidad, que es la capacidad de hacer cosas que después podamos volver a usar, ¿sí? Herramientas que nos permitan a nosotros hacer componentes o escribir cosas que las podamos volver a utilizar después en futuros usos, ¿sí? Y la robustez, que es una respuesta, digamos, acorde a un error en los datos de entrada, ¿sí? Eso todo lo habíamos estudiado.
Y hoy vamos a tratar de ver qué herramientas nos provee el lenguaje para eso, ¿sí? Vamos a partir de este programa y vamos a escribir una variante de este programa, ¿sí? Este programa, comparar dos números, lo escribimos la clase pasada, ¿sí? Se deben acordar, ¿ah? Cuando vimos la aplicación de la selección, escribimos esto, ¿sí? Lo que yo quiero ahora es, en vez de comparar dos números, es ordenar dos números, ¿sí? Ordenar dos números de menor a mayor. ¿Sí? Entonces es muy parecido, la única diferencia es que no los vamos a comparar, sino que los vamos a ordenar. O sea, lo que le vamos a responder al usuario es el orden de los números, ¿sí? O sea, yo quiero escribir los números de menor a mayor, con lo cual primero el más chico, después el más grande. El problema es muy parecido, lo único que cambia es cómo escribimos el resultado, ¿sí? Si número 1 es mayor a número 2, entonces lo que vamos a escribir es primero el número 2 y después el número 1. Nada más, o sea, yo lo que quiero es eso, ¿sí? Entonces, fíjense, pregunto por el número 1, pregunto por el número 2 y ahora los números ordenados de menor a mayor son 2 puntos. Y ahora yo digo, si número es mayor que número 2, entonces, fíjense, no vamos a hacer tanto cartelito, simplemente vamos a escribir primero el número 2, después el número 1. Y obviamente ¿sí? Si no es cierto que el número 1 es mayor que el número 2, entonces tenemos que escribir primero el número 1 y después el número 2. En particular, si los dos números fueran iguales, no importa en qué orden los escribamos porque es lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que en este caso, si los números son iguales, nos vamos por el else, ¿sí? Pero no importa porque vamos a escribir dos veces el mismo número, ¿ah? Profe, perdón que te interrumpa, sí, pero creo que no estás grabando la clase. ¿Cómo? Que creo que no estás grabando la clase. No pude iniciar la grabación porque no sé qué pasa con las grabadoras de Jitsi. Estoy usando el mecanismo de backup, ¿sí? Igual bien. La estoy grabando con un mecanismo alternativo que tengo que graba mi pantalla, ¿sí? No sale tan lindo como el original de Jitsi, pero intenté varias veces antes de arrancar la clase y no lo pude hacer y por eso no sale, ¿sí? Pero sí se está grabando bien. igual. Perdón, no sabía. Qué bueno que te diste cuenta, Tomás. Gracias por avisar. Porque si me hubiese olvidado estaríamos en problemas, ¿sí? Pero no, por suerte no fue que me olvidé, que no pude, ¿sí? Hoy me pasó lo mismo con la clase anterior. La empecé a grabar y por la mitad me dejó a pata y no tuve que usar el backup, ¿sí? Así que bueno, por eso tengo los backups, ¿sí? Gracias por avisarme, Bueno, joya Hugo. Muy bien, esto que hice ahora es porque yo estoy planteando un problema, ¿sí? Que amerita estudiar la reusabilidad y amerita estudiar, ¿sí? Amerita dos cosas a estudiar. Amerita estudiar la reusabilidad y amerita estudiar la robustez de este problema. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, este programa es cortito y es fácil, ¿sí? Y yo creo que todos ustedes lo entienden. Si alguno de ustedes no lo entiende, me avisa, me dice ahora, no, yo no entiendo, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿sí? No tiene mucha diferencia. Lo único que, como quiero
como quiero mostrar algo que puede potencialmente crecer y que puede ser reusado, lo escribí de otra forma. Simplemente eso. ¿Tá? Entonces, fíjense, este programa tiene básicamente tres partes importantes. ¿Sí? Las tres son muy chiquititas. ¿Sí? Las tres son muy chiquititas, pero las tres, ¿sí?, están claramente divididas. Este programa tiene tres partes. Fíjense. Lo voy a partir acá. Esta primera parte, esta segunda parte y esta tercera parte de acá abajo. ¿Sí? Vamos a marcarlo. No, así no. Se me tiñe de rojo y no quiero. Así. Fíjense. Este pedazo de acá ¿sí? Es la carga. ¿Lo ven? Esta parte es la carga de datos. Esta parte que está acá ¿sí?, es la parte activa del programa. ¿Sí? Acá es donde se toma la decisión. Esta es la parte activa o la parte ejecutiva del programa. ¿Sí? Acá es donde se toma la decisión de qué número es mayor que qué número. ¿Sí? Y fíjense que esta otra parte de acá abajo, esto que está acá, y también esto que está acá, ¿sí?, es la parte donde se muestran los resultados. ¿Sí? La parte de mostrar resultados es la tercera parte, ¿sí?, que quiero que observen. Y acá ya se ve, si miramos la parte de mostrar los resultados, que tenemos repetición de código. ¿Sí? Fíjense que acá estamos haciendo raíz línea dos veces de dos datos y acá también estamos haciendo raíz línea dos veces de dos datos. ¿Sí? Entonces la propuesta ahora es tratar de, digamos, separar las partes, porque si separamos las partes, ¿sí?, vamos a poder hacer módulos reusables, o sea, vamos a poder hacer componentes que se van a poder utilizar en el futuro. Y de esa manera vamos a poder escribir un programa más, digamos, cuyos componentes se van a poder usar mejor. O sea, vamos a empezar a atacar los aspectos, ¿sí?, que teníamos pendientes. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que vamos a aprender ahora se llaman procedimientos y funciones. ¿Sí? Vamos a escribir procedimientos y funciones para abstraer la carga de datos y para mostrar los resultados, y vamos a escribir un procedimiento para la parte activa. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces con eso vamos a, digamos, separar el programa en las partes, y cada una de las partes va a tener más posibilidad de ser reusable, cada una de las partes va a tener más posibilidad de ser flexible. ¿Sí? Entonces vamos a atacar primero este tema, vamos a abstraer las tres cosas utilizando una construcción que se llama, ¿sí?, procedimiento, y una construcción que se llama función. ¿Sí? Vamos a utilizar eso para escribir este mismo programa, pero ahora con componentes reusables, ¿sí?, con componentes que se pueden volver a utilizar, que eso es lo que me interesa ahora que podamos hacer. Entonces, vamos a ir haciéndolo progresivamente, así que nuestra primera versión va a ser un ordenar dos números, pero reusable. ¿Sí?
dos números, pero versión reusable. ¿Ah? ¿Qué vamos a abstraer? Vamos a abstraer, ¿sí?, la parte de tomar los datos, ¿sí? Fíjense que acá hay repetición. ¿Se dan cuenta ustedes que acá hay una repetición? ¿Por qué? Porque tenemos que ingresar un número y después tenemos que ingresar otro número, ¿sí? Entonces ya tenemos algo que podemos aprovechar. Esta lógica de que hay que mandar un cartelito y después hay que preguntar el número, la podemos reusar y lo vamos a hacer mediante un procedimiento. O sea, vamos a hacer un procedimiento que se encargue de ingresar un número, ¿sí? Le vamos a pasar lo que se llaman parámetros, ¿sí? ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son los lugares donde nosotros queremos que se guarden las cosas, ¿sí? Entonces ya vamos a cambiar el enfoque de nuestra mente de todo el problema completo, nada más que ocuparnos de cómo ingresar un número. ¿Ah? Entonces, vamos a pasarle, ¿sí?, al ingresar al procedimiento, dos cosas. Vamos a pedirle al usuario de nuestro procedimiento que nos pase en dónde queremos guardar el resultado y cuál es el número, cuál es cuál es el ordinal del número que vamos a ingresar. Así como acá dice ingrese un número, ingrese otro número, nosotros acá le vamos a decir, bueno, ingrese el primer número de un total de tantos, ingrese el segundo número o ingrese el número 2 de un total de tantos, ¿sí? Vamos a pasarle tres parámetros. Es el total de números, ¿sí? ¿Cuál es el número que estamos entrando ahora? Para que el usuario no se pierda, ¿sí? Yo ya le voy a avisar de antemano que va a tener que ingresar dos números, ¿sí? Entonces voy a decir, ingrese el número 1 de 2, ingrese el número 2 de 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, nuestro procedimiento toma una variable, toma cuál es el número que quiero ingresar y cuál es el total de números, y ya crea un cartelito en función de eso y ya me lee el dato en la variable. ¿Está bien? Y fíjense que son tres parámetros. Una variable donde guardar el resultado, ¿sí?, un entero que me dice qué número es y otro entero que me dice cuál es el total. Tres parámetros, ¿sí? Nosotros ya estuvimos trabajando con parámetros. Por ejemplo, el write-línea, el read-línea tienen parámetros. Y ahora nosotros vamos a crear nuestro propio procedimiento, ¿sí?, que tiene sus propios parámetros. ¿Está bien? Y después lo vamos a usar. ¿Sí? Entonces, en la parte declarativa, ¿sí?, y antes de las variables, vamos a declarar un procedimiento. O sea, le vamos a enseñar al lenguaje un comando nuevo, un comando que vamos a crear nosotros ahora, que sirve para cargar datos, ¿sí? Ahora va a parecer una cosa medio exagerada, pero después, cuando compliquemos el diseño, vamos a ver que esto se justifica mejor, ¿sí? Entonces, fíjense. Procedimiento, palabra procedure, está diciendo que vamos a crear un comando nuevo, un procedimiento nuevo. Nuestro procedimiento se llama cargar número, ¿sí? Le vamos a poner ese nombre, cargar número. Toma tres parámetros, ¿sí? Toma la variable, vamos a llamarle n, ¿sí?, la variable donde vamos a guardar el resultado, ¿sí?, o el número cargado. Si no le quieren poner n, le podemos poner número directamente. Está bien, número, ¿sí? La variable, acá le vamos a pasar la palabra var. Acá quiere decir que lo que estamos recibiendo es una variable donde vamos a guardar un resultado, ¿sí? Por eso la palabra var, ¿sí? Y este es el primer parámetro. El segundo parámetro vamos a llamarle instancia. Este es un número,
¿sí? No es una variable, es un número, ¿sí? Le vamos a llamar instancia, ¿sí? Y el tercer parámetro, total, también es un número entero. Fíjense que los parámetros se separan entre ellos con punto y coma, ¿sí? Los parámetros que se llaman formales. Cuando nos llamen nos van a pasar una variable a la cual nosotros en el procedimiento le vamos a llamar número, ¿sí? Un número que le vamos a llamar instancia, y un total, que es otro número más, o sea, otro número que le vamos a llamar total. Esto es para armar el cartelito, ¿sí? Instancia y total es nada más que para armar el cartelito, y número es la variable donde vamos a guardar el resultado, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Que las variables van declaradas en el encabezado, sería. Son los parámetros, son las cosas que entran a este procedimiento, ¿sí? Bien, bien. Son las cosas que entran a este procedimiento. Fíjense por qué es importante esto, porque el procedimiento después va a ser reusable. O sea, yo después lo voy a poder usar con cualquier variable y pasándole cualquier número de instancia, ¿sí? Y cualquier total. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, yo lo voy a poder llamar todas las veces que quiera con distintas variables, con distintas instancias, con distintos totales. ¿Se entiende, no es cierto? Claro. Ahí es donde viene el truco, ¿sí? Vamos a decirle, ingrese un número, ¿sí? Y le vamos a poner entre paréntesis cuánto de cuánto, ¿sí? Que esto es típico. O sea, cuando ustedes están ingresando, imagínense que un programa les empieza a preguntar, ingrese un número, ingrese un número, ingrese un número, ingrese un número. Y ustedes se desesperan porque no saben cuántos números les va a pedir, ¿sí? Entonces lo de instancia y total es para eso. Es para decirle cuántos números en total le vamos a pedir al usuario. Entonces, y esto, como está muy confuso, ahora lo vamos a separar para verlo bien. ¿Ah? ¿Sí? Ahí está. El cartelito se arma diciendo ingrese un número y entre paréntesis pone, por ejemplo, 1 de 2, 2 de 2, instancia de total. ¿Sí? Es como cuando están completando un formulario y tienen 5 campos, entonces ponen campo 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. ¿Ah? ¿Sí? Y vamos a leer el número y lo vamos a guardar en la variable número. Y ahí se terminó nuestro procedimiento. ¿Sí? Fíjense, ahora creamos el procedimiento, ahora lo podemos usar. Acá vamos a usar el procedimiento. ¿Sí? ¿Está bien? Ya no voy a pedir los números así, sino que voy a usar el procedimiento. Entonces, vamos a cargar número. Fíjense, este comando no existía en el lenguaje, yo lo acabo de crear. ¿Sí? Yo quiero que el primer número se guarde en la variable número 1, la instancia es 1 y el total es 2. Después voy a hacer lo mismo, pero con número 2, que es, ¿sí?, la instancia 2 de un total de 2. ¿Está? ¿Me siguen? ¿Se entiende cómo cambió el programa? Sí, hasta ahora sí. Bien, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a tratar de armar un procedimiento para codificar la parte activa, ¿sí? La parte activa. En la parte activa vamos a utilizar una función en vez de un procedimiento.
Fíjense, esta es muy interesante. Vamos a armar una función que se llame mayor. ¿Está bien? Y que me devuelva el número más grande. ¿Sí? ¿Está bien? O, mejor todavía, una función que me los ordene. ¿Sí? No, vamos a hacer procedimiento, no está bien. Procedimiento que se llame ordenar. Así como el otro es cargar número, este va a ser ordenar. El procedimiento ordenar va a tomar dos variables. Y si la variable de la izquierda es más grande que la de la derecha, los va a dar vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces vamos a, digamos, a armar la parte activa ahora. ¿Sí? La parte activa. La parte activa del programa la vamos a modelar como un procedimiento que se llama ordenar. ¿Sí? Ordenar números. Y lo que va a hacer ordenar números es simplemente acomodarlos, ponerlos en orden. Cuando un número es más grande que el otro, ¿sí? Los vamos a dar vuelta. Si el número de la izquierda es más grande que el número de la derecha, los vamos a dar vuelta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Segundo procedimiento. Entonces, fíjense que los procedimientos se escriben uno abajo de otro. ¿Sí? Ordenar se llama este. Vamos a poner ordenar números. Este toma dos variables. La primera variable se llama menor, de tipo integer. La segunda variable se llama mayor y es de tipo integer también. ¿Ah? Fíjense cómo funciona esto. Perdón, acá lleva punto y coma esto también. Si no, no les va a andar. Ahí está. ¿Cómo funciona esto? ¿O qué debe hacer este? Si las variables, si los números están fuera de orden, hay que darlos vuelta. Eso es lo que hace este procedimiento. Y esto que está acá es un comentario. ¿Sí? Fíjense que para poderlos dar vuelta, hay una sola manera de dar vuelta a dos números, y es guardarlo en un espacio temporal. ¿Sí? O sea, yo si tengo que dar vuelta a dos números, tengo que pasar uno de los números a un espacio temporal, mover el número, ¿sí?, de un lugar a otro, y después bajar el número que está en el espacio temporal de vuelta a su lugar. ¿Sí? O sea, la forma de dar vuelta es utilizando una variable para pivotar. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es una variable, pero no es una variable de todo el programa, es una variable que solamente va a funcionar adentro del procedimiento. ¿Sí? Una variable que va a funcionar solamente dentro del procedimiento. Se llaman variables locales y se declaran con var justo abajo del procedure. ¿Sí? Que no hay que confundirlo con el var de todo el programa que queda justo antes del begin, que está abajo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar una variable temporal. Pivote le vamos a llamar, porque sí, es para pivotar. ¿Sí? Y el procedimiento ordenar números básicamente pregunta por la situación anómala. ¿Cuál es la situación anómala? La situación anómala es que mayor sea menor que menor. ¿Sí? Si mayor es menor que menor, entonces están al revés. ¿Sí? Hay que darlos vuelta. Acá donde viene pivote. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el número? Lo pasamos. Tomamos el número que está en mayor y lo pasamos a pivote. ¿Sí? Ahora tomamos el número que está en menor y lo pasamos a mayor. Y ahora tomamos el número que está en pivote y lo pasamos a menor. Ahí estamos dando vuelta a los números. ¿Sí? Y acá se termina el procedimiento. ¿Sí? Fíjense ustedes.
Este procedimiento, si los números están en orden, no hace nada. Entra y se va. ¿Sí? Porque el if directamente no tiene else. Entonces, si menor es menor o igual a mayor, entonces no hace nada. Pero si pasa que el número mayor es más chico que el menor, entonces los da vuelta. ¿Sí? Los rota, los cambia de lugar. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, hasta ahora va perfecto. Vos lo vas entendiendo. De los demás no sé por qué no me dicen nada, pero espero que estén entendiendo. ¿Me quieren confirmar si van entendiendo, chicos? Los demás, además de Tomás, que sé que me sigue. ¿Cómo les va a los demás con esto? Ah, muy bien, Kimei, perfecto. Y Mai también me entiende, sí. Yo les creo que me entienden porque han estado siempre acá, así que me están siguiendo, ¿sí? Yo lo sé que sí, pero si tienen dudas, párenme y pregunten, por favor, ¿eh? Profe, yo justo te iba a parar. Ahí en el caso, ¿viste, del pivot mayor y menor? Sí. Rotan porque en una de las casillas siempre va a quedar vacías, sería. En realidad el problema que tenés es el siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, en mayor, vamos a escribir acá vamos a poner un ejemplo acá de costadito. O bueno, acá abajo lo vamos a poner el ejemplo. Fíjate, si mayor es igual a 10 y menor es igual a 15. ¿Ah? Entonces, es cierto que mayor es menor que menor, entonces hay que darlo vuelta. Entonces, en el paso 1, yo le asigno a pivote el 10. En el segundo paso, a mayor, ¿cómo lo hicimos hoy? Perdón, me perdí ya. A mayor le asignamos 15, ¿sí? Porque a mayor le asignamos el valor de menor, ¿sí? Y el tercer paso, a menor le asignamos el valor de pivote, o sea que te termina quedando en mayor el número 15 y en menor el número 10. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, esto es una rotación, se necesita hacer porque, claro, si yo tengo dos casillas solas y a una le asigno el valor de la otra, perdí el valor de la primera. Claro, se sobreescribe. Se sobreescribe. Entonces, como lo perdí, no puedo. Por eso necesito una temporal para hacer la rotación. ¿Sí? Claro. Perfecto. Bien. Bien, esto quedó como ejemplo interesante, así que lo vamos a poner allá arriba. Si me vienen siguiendo, fantástico. Yo como no les veo la cara, no sé si estoy hablando en chino, ¿sí? O por eso les pregunto. ¿Ah? Este es un ejemplo. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Bueno, y mostrar los resultados acá no tiene mucho sentido, ¿sí? Excepto que lo hagamos como hicimos con el cargar números, ¿sí? Podemos hacer un procedimiento para mostrar el resultado mostrando también cuál es la instancia, ¿sí? Y que se vea que están ordenados, ¿está bien? Esa sería una buena forma de resolver el problema que es consistente, ¿tá? Entonces vamos a hacer el último procedimiento. ¿Sí? El último procedimiento ¿sí? Que ya no necesita una variable, ya necesita el número nomás, ¿sí? Pero vamos a pedirle también, como al de cargar, le vamos a pedir la instancia y el total. Este es muy fácil.
¿sí? Este simplemente pone número tanto de tanto, 1 de 1, 1 de 2, 2 de 2 y el resultado, ¿sí? Y este es el mostrar número. Y ahí abstrajimos las tres partes, la parte activa, la parte de cargar datos y la parte de mostrar los resultados. Entonces ahora el procedimiento principal nos queda más chiquitito, ¿sí? Fíjense, nosotros ya cargamos los dos números. Ahora vamos a ordenar los dos números. ¿Sí? Entonces le paso las dos variables al ordenar número, ¿sí? Y fíjense que ordenar número, ¿qué va a hacer? Si número 1 llega a ser más grande que número 2, me los va a dar vuelta. O sea que me va a devolver el número 1, el número más chico, y el número 2 siempre el número más grande. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Con lo cual ahora mostrar los resultados es simplemente llamar a mostrar número y decirle que la instancia 1 es número 1 y que la instancia 2 es número 2. ¿Sí? Fíjense lo que pasó. Si bien en total son más letras, ¿sí? Y parece que está más complicado, ¿sí? En realidad está más simple, porque si yo lo tengo que leer, ¿sí? Fíjense que se ve claramente, ¿ah? Se ve claramente que yo cargo dos números, que yo ordeno los números y que yo después muestro los números. ¿Ah? O sea que al orden mental nos queda muchísimo más claro lo que el programa está haciendo. Mejoramos mucho la legibilidad, ¿sí? Fíjense que acá no hay cosas complicadas. La secuencia principal quedó como una secuencia y nada más. No hay if, no hay while, no hay else, no hay nada, ¿sí? ¿Está bien? Y todas esas cosas las pasamos a los procedimientos, con lo cual nosotros podemos poner nuestra mente en modo de vamos a analizar la secuencia principal a ver qué hace y después vamos a analizar cada procedimiento por separado. Y es mucho más fácil de leer. Y además los componentes son más fáciles de reusar. Fíjense cómo reusamos el cargar número dos veces acá. Y reusamos el mostrar número dos veces, ¿sí? O sea, el mismo código lo aplicamos dos veces. Y acá parece, y de hecho lo es, parece que es complicar las cosas de gusto, pero donde yo les pida por flexibilidad aumentar la complejidad de este problema, van a ver que no. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora yo les voy a elevar la complejidad diciendo, y si en vez de dos números son tres números, ¿qué hacemos? ¿Ah? Si yo en vez de querer ordenar dos números quisiera ordenar tres números, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que el cargar número y el mostrar número ya las tenemos hechas. O sea, simplemente va a haber que agregar un cargar número y va a haber que agregar un mostrar número. La que se va a complicar es ordenar números, porque ahora son tres números, ¿sí? Entonces vamos a tener que buscar una manera de mover los números para que queden en orden, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Claro, sí. Perfecto. Así que la que se va a complicar, si yo ahora les digo, bueno, pero en vez de dos números son tres números. Fíjense que es algo que puede pasar en el mundo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo decir, quiero ordenar dos números, como quiero ordenar tres números, como quiero ordenar, no sé, 100 números, ¿sí? Entonces, la verdad es que al programa le falta flexibilidad. ¿Sí? Fundamentalmente a la función ordenar números le falta flexibilidad. ¿Por qué? Porque para ordenar dos números va bárbaro, pero si yo quisiera ordenar más números se me complica un poquito más. ¿Sí? Vamos a intentar resolverlo igual. ¿Sí? Vamos a intentar resolverlo con lo que ya tenemos. ¿Sí? Y después vamos a tratar de generalizarlo, o sea, vamos a tratar de hacer que esto funcione para cualquier cantidad de números. ¿Sí? Un mínimo y un máximo que el usuario diga cuántos números quiere ordenar, ¿sí? Y ya está. ¿Está bien? Entre un mínimo y un máximo por ahora. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, hasta ahora sí. ¿Pascal usa listas? ¿A qué le llamas listas? Porque hay muchas cosas que se llaman listas.
no sé cómo explicarte. Es como un ordenamiento de poner números. Ajá. Nosotros usamos Visual Basic y teníamos listas y poníamos como objetos dentro de las listas y ahí ordenábamos de mayor a menor dependiendo de la posición del objeto. Bien. Bueno, lo que hay en Pascal son arreglos, que los vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Que funcionan parecido a las listas. Pasa que Visual Basic es un lenguaje más... Es un lenguaje que no tiene tipos, es un lenguaje bastante más complicado, ¿sí? Este es un lenguaje de base, ¿sí? Y acá tenés cuestiones que son más fuertes de tipos y de sintaxis que en Visual Basic no hay, ¿sí? Pero sí, básicamente lo que vos le llamás lista, acá en Pascal se llama arreglo, ¿sí? Y el problema que tiene... El programa decía listas, la verdad, pero no sé el nombre, si te digo te miento. Porque el arreglo es una forma de lista, la lista es más general, porque una lista puede cambiar dinámicamente de tamaño, un arreglo no, por ejemplo, ¿sí? Claro. Ahí está la diferencia importante. Bueno, vamos a tratar de cambiar este programa para ver qué tan flexible es si yo lo que quiero es ordenar 3 números en vez de 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos a intentar? ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Vamos a convertir el ordenar 2 números en ordenar 3 números. A ver cuánto nos cuesta. ¿Qué trabajo nos cuesta? Si hubiésemos tenido que hacerlo acá, hubiese sido bastante trabajo, porque tendríamos que haber escrito otro raíz línea, ¿sí? Otro raíz línea acá, tendríamos que haber complicado bastante la lógica de los if, ¿sí? Para llegar con este programa a ordenar 3 números. Vamos a ver que con este nos va a costar un poquito menos, pero todavía me sigue sin gustar mucho. Pero nos va a costar menos, ¿sí? Vamos a tratar de convertirlo en un ordenar 3 números. ¿Sí? A ver cómo nos va con la flexibilidad. A ver qué tan flexible es mi programa y qué tan reusables son los componentes. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, el cargar números funciona igual. El ordenar números, ¿sí? El ordenar números, así como lo tenemos, posiblemente también nos sirva. ¿Sí? El problema que tiene el ordenar números es que solamente me ordena 2 números y yo tengo que ordenar 3 números. ¿Sí? Entonces mi propuesta, el mostrar número también anda bien. Con el mostrar número no vamos a tener ningún problema. El único problema que tenemos, lo único que se nos complica un poquito acá, es el ordenar 3 números. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar cómo podríamos ordenar 3 números, aprovechando lo que ya tenemos. ¿Sí? Fíjense ustedes, yo ya tengo un procedimiento que me permite ordenar 2 números. ¿Podríamos aprovecharlo para ordenar 3 números de manera inteligente? Yo tengo los números A, B y C. ¿Sí? ¿Cómo podría hacer yo para, ejecutando el mismo procedimiento, o sea, rehusando el ordenar números, aprovecharlo y ordenar los 3 números? Yo creo que hasta lo podemos hacer aprovechando lo que tenemos, sin complicar demasiado el programa. Primero, vamos a necesitar 3 variables, ¿sí? Así que acá tenemos que escribir un número 3. Vamos a tener que cargar tres números, ¿sí? El 1, el 2 y el 3. Ahora el total es 3, ¿sí? Fíjense que tengo que cambiar cosas, pero no son tantas las cosas que tengo que cambiar. ¿Cómo hago acá, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Si yo tengo 3 números, ¿sí? Fíjense, y yo puedo ordenar 2 números.
¿Tá? ¿Cómo ordeno 3 números? ¿Qué les parece a ustedes? Acá hay algo muy ingenioso que se puede hacer. Fíjense. Vamos a hacer un ejemplo acá abajo. Uy, no era eso lo que yo quería. Hay una de las variables que queda libre. ¿Cómo? Que hay una de las variables que queda libre. Yo tengo que... No, yo estoy pidiendo 3 números, ¿sí? Y yo necesito ordenar los 3 números. Imagínense esto. Los números que se ingresan, que el usuario me ingresa son 30, 20 y 10. ¿Sí? ¿Está bien? A propósito los puse con el orden equivocado. Fíjense ustedes. ¿Qué pasa si yo ordeno las variables 2 y 3? Número 1 vale 30, número 2 vale 20 y número 3 vale 10. ¿Qué pasa si yo ordeno, ¿sí? Las variables 2 y 3? Si yo les llamo a ordenar las variables 2 y 3, a mí me queda ¿sí? Así. ¿Está bien? Si yo ordeno las variables 1 y 2, ¿sí? Si yo ordeno las variables 1 y 2, me queda 10, 30, 20. ¿Sí? ¿Está bien? Y si yo vuelvo a ordenar las variables 2 y 3, ¿sí? Me quedan las variables ordenadas. Y esto es verdad para todos los casos, ¿sí? Si yo ordeno las variables 2 y 3, ¿sí? Yo sé que el más grande me queda en la segunda posición. ¿Está bien? Y si yo después ordeno el primero con el segundo, yo sé que el más grande me queda en el primer lugar. Y ahora solo me falta saber si los dos del final quedaron al derecho, o sea que tengo que volverlos a ordenar. Entonces, llamando 3 veces al ordenar número, lo hago. ¿Se entiende, no es cierto? Es un truco. O sea que por asignación de variables sería. Claro. Es un truco, simplemente, para aprovechar el ordenar más chiquito para el ordenar más grande. ¿Sí? ¿Está bien? Y esto va a funcionar bien con 3 números. Ahora, si yo te pido que ordenes 4 números, ya por ahí esto se vuelve medio pesado. Pero fíjense. ¿Sí? Yo ordeno números, la número 2 y la número 3. Después ordeno número 1 con número 2. Y después vuelvo a ordenar número 2 con número 3. En todos los casos, esto me deja las variables ordenadas. ¿Sí? O sea, me deja el más chico queda en número 1, el del medio queda en número 2 y el más grande queda en número 3. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora, para mostrar los resultados, también reuso los procedimientos que tenía. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces yo ahora, fíjense que sin un esfuerzo demasiado grande, haciendo un cambio menor en la secuencia principal, conseguí convertir mi programa que ordenaba 2 números en un programa que ordena 3 números. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entendió la idea? Sí, profe, un poco más complicado, pero va. Y sí, obviamente la cosa se complica, ¿tá? Se complica. Pero lo que quiero lo que quiero que valoren de esto es cómo al escribirlo en forma de procedimientos es más fácil de reusar el código. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. ¿Sí?
Porque ahora le voy a subir la vara mucho. Porque yo ahora lo que quiero es que sea cualquier cantidad arbitraria de números dentro de un mínimo y un máximo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, el usuario me puede ingresar como mínimo un número y como máximo me puede ingresar... Bueno, me podría ingresar ningún número si quiere. ¿Sí? ¿Está bien? Me podría ingresar ningún número. ¿Sí? Pero ordenar ningún número es mostrar nada. Estamos de acuerdo, ¿no? Y si me ingresa 100 números, yo tendría que poder mostrar los 100 números, ¿sí? Ordenados. ¿Tá? Entonces yo ahora lo que quiero hacer es una generalización de esto que acabamos de hacer. Nosotros acá ordenamos, ¿sí? 3 números. ¿Está bien? Y fíjense ustedes que lo hicimos en forma explícita, o sea, declaramos 3 variables, ¿sí? Le pedimos al usuario que cargue 3 variables y después ordenamos las 3 variables y después le mostramos al usuario los 3 resultados. ¿Ah? Ahora lo que yo quiero ahora es que esto sea general, ¿sí? Digamos, que sea en forma general, que no importa cuántos números el usuario me ingrese, que esto lo ordene, ¿sí? Entonces ya vamos a necesitar herramientas del lenguaje. Porque como no sabemos cuántos números van a ser, sí sabemos de un mínimo y de un máximo, pero no sabemos cuántos números van a ser, ¿sí? Tenemos que generalizar los procedimientos que acabamos de escribir para manejarnos con un mínimo y un máximo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Hasta ahora sí, hasta ahora va bien. Bien, muy bien. Lo que vamos a ver es qué herramientas nos propone el lenguaje para generalizar. ¿Sí? Generalizar es complicado. ¿Sí? Si el usuario tuviera que ingresar 5 números, ¿sí? Yo tendría que declarar 5 variables. Si el usuario quisiera ingresar 6 números, yo tendría que ingresar 6 variables. Si el usuario quisiera ingresar 100 números, yo tendría que ingresar 100 variables. ¿Sí? Entonces, es como que es medio pesado tener que cambiar el programa. A pesar de que es relativamente fácil, es pesado y muy susceptible de error tener que ir creciendo de esa manera. Cuando se empiezan a notar recurrencias. ¿Sí? ¿Qué es cargar un número? ¿Qué es cargar 2 números? ¿Qué es cargar 3 números? Tiene pinta de iteración. ¿Sí? En realidad, en definitiva, nosotros podríamos iterar para cargar tantos números como el usuario quisiera cargar. ¿Sí? Se entiende, ¿no es cierto? O sea que con una iteración podríamos resolver el problema de la carga de números. Pero cada número tendría que ir a una variable distinta. Y acá es donde vamos a empezar a trabajar con los arreglos, como decía hoy Tomás, que es una forma de lista. Un arreglo es una manera de declarar muchas variables, todas juntas, con un solo nombre, ¿sí? Como si fuera un casillero. ¿Ah? Yo puedo declarar, por ejemplo, 10 enteros juntos, o 100 enteros juntos, o 1000 enteros juntos. ¿Sí? Los declaro de una vez y ya se abre el espacio para los 1000. ¿Está bien? Entonces, después yo puedo acceder a cada una de las cajitas. O sea, el casillero tiene 100. De las 100 cajitas yo puedo acceder a la cajita 1, a la cajita 2, a la cajita 3. Y lo que tiene de interesante es que es dinámico. Cada cajita tiene una dirección asociada. Por ejemplo, si yo declaro un arreglo de 100 enteros, entonces yo tengo una variable que tiene 100 cajitas y dentro de cada cajita va un entero. ¿Está bien? Entonces yo puedo acceder a cualquiera de esas cajitas e incluso puedo dinámicamente decir a qué cajita quiero entrar. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de eso y después vamos a tratar de generalizar este programa para que sea ordenar cualquier cantidad de números. ¿Sí? Ordenar n números reusable, ¿sí? O sea, vamos a pasar a algo que es completamente dinámico, ¿sí? Vamos a tener una cantidad máxima, obviamente, porque el arreglo
tiene que tener un límite, pero entre ese máximo y 0, el usuario puede decir cuántos números quiere ordenar y nosotros se los vamos a ordenar. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, va bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver cómo se usan los arreglos. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo aparte. ¿Sí? Minúscula. A es un casillero con 10 casillas, donde en cada una se puede guardar un entero. Es equivalente a declarar número 1 de tipo integer, número 2 de tipo integer, número 3 de tipo integer, número 4 de tipo integer, número 5 de tipo integer, pero es más fácil porque lo declaro de una sola vez. ¿Sí? Para acceder a cada casilla se usa un subíndice. Por ejemplo, indica que se debe guardar el valor 2 en la primera casilla. ¿Sí? Indica que se debe guardar el valor 7 en la cuarta casilla. Presten atención acá. ¿Qué queda guardado en la quinta casilla? El valor de la casilla 4 más 1. Muy bien. ¿Y eso cuánto sería? 8. Muy bien, perfecto. ¿Los demás entendieron eso? Quinta casilla, el valor de la cuarta casilla más 1. Sí, lo van entendiendo. Bueno, muy bien, me alegro porque es la idea. ¿Sí? Vamos despacito para que se entienda. ¿Sí? Ahí está. Y ahora una muy difícil. Acá los maté a todos. Acá los maté a todos. No, sí. Es difícil. Entiendo hasta que empezó. A, ya no sé dónde sale esa A. Muy bien. Pero adentro, Fíjense, adentro del corchete, sí. fíjense, lo importante de esto es C. Acá es A y entre corchetes dice cuál es la casilla dentro de A donde vamos a guardar los datos. Y acá dentro hay una cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esta cuenta primero. Esta cuenta dice la casilla número 1 más 2. La casilla número 1 de A, ¿qué valor contiene? Contiene el valor 2. ¿Sí? A ese valor le sumo 2, con lo cual esto termina valiendo. ¿Sí? Vamos a irlo resolviendo por pasos. ¿Sí? A sub 1 es igual a 2.
Por lo que A sub 1 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Esto es importante, es difícil a propósito para que lo entiendan. Porque si entienden esto, después entienden todo. ¿Sí? Fíjense. A sub 1 es igual a 2, porque le asignamos el valor 2 hoy. ¿Sí? ¿Está bien? O contiene el valor 2. ¿Sí? Por lo que A sub 1 más 2 es igual a 4. Entonces, A sub 1 más 2 hace referencia a la cuarta casilla de A. O sea, A sub 4. ¿Sí? O vamos a escribirlo al revés. Hace referencia a A sub 4. O sea, la cuarta casilla de A. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué la cuarta, Hugo? Porque es difícil a propósito. A sub 1 contiene el valor 2 en este momento, ¿sí? Le asignamos el valor 2. ¿Está bien? Entonces, si yo pregunto, ¿cuánto vale A sub 1? A sub 1 vale 2. ¿Sí? A eso le estoy sumando otros 2. Entonces, 2 más 2 es 4. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Claro. O sea que el resultado sería la operación, te va a dar el resultado de la casilla que pertenece. Exactamente. Con lo cual, esto es A sub 4. ¿Sí? Se vuelve igual a A sub 5 más A sub 4. ¿Y qué pasa? Ponele si vos tenés en A sub 1 vale 8, Sí. y que le sumás 10. Nos pasamos del final. Nos pasamos del final y es un error. ¿Sí? La última casilla acá es 10. Si yo el resultado que pongo acá adentro llega a dar más de 10, es un error. ¿Sí? El programa va a fallar. Es muy importante que tratemos de garantizar que eso nunca pase. ¿Sí? Porque si pasa eso, sonamos. Es una falla de programación seria. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esto es lindo para jugar, pero si nos vamos de mambo, sonamos. ¿Sí? A sub 5 vale 8, ¿sí? Y A sub 4 vale 7 en este momento. Con lo cual, el nuevo valor de A sub 4 va a ser 15. Y si entendieron esto, lo otro les va a resultar muy fácil. O sea, lo que tienen que pensar es que primero se calcula el subíndice, o sea, primero se calcula el número de la casilla. Y el número de la casilla es un entero que se puede calcular usando variables, usando cuentas, usando lo que quieran. Entonces, este ejemplo es un ejemplo difícil a propósito para que se entienda. ¿Sí? Entonces, primero se calcula el valor de la casilla. El valor de la casilla es 4, porque es A sub 1 más 2. ¿Sí? A sub 1 vale 2, más otro 2 es A sub 4. ¿Está bien? Entonces esto les queda o sea, vale 4, o sea que esto queda en A sub 4. Y A sub 4 es A sub 5 más A sub 4. El valor actual de A sub 5, ¿sí? Es 8, porque habíamos dicho que era la casilla 4 más 1. ¿Sí? O sea, 8. ¿Sí? Con lo cual el nuevo valor es, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Vamos, si quieren, podemos incluso, porque no nos va a hacer daño, ¿sí? Podemos hacer un diagrama de cada una de las operaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Buenísimo.
Sí, no voy a ponerme a dibujar porque voy a tardar mucho tiempo y quiero mostrarles el ejemplo del ordenamiento genérico, ¿sí? Y se nos va a acabar el tiempo. Pero sí vamos a hacer así. Es un dibujito ASCII. El dibujito ASCII es lindo. Y más rápido de hacer acá que el dibujito con... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casillas, ¿sí? Para que se vea claramente, esto es A, ¿sí? Esta es la casilla 1, la casilla 2, la casilla 3, la casilla 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. ¿Ah? Ahora hacemos A sub 1 se vuelve 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver si copia y se pega y es más fácil. Ya, el valor de la casilla 2 sería. Claro. A la casilla 1 se le asigna el valor 2. ¿Está? Ahora se hace A sub 4 se vuelve 7, ¿no? Sí, 7. ¿Ah? Después venía A sub 5 es A sub 4 más 1. A sub 4 vale 7, A sub 4 más 1, entonces es 8 y se le asigna a la casilla 5. ¿Ah? Y finalmente el difícil, que era A sub 4 más 2, no, A sub 1 más 2, se vuelve A sub 4 más A sub 5, es así, ¿no? ¿Ah? Entonces, fíjense. Este valor de acá es 4, ¿sí? Y este valor de acá es 15, ¿sí? A sub 4 más A sub 5 es 15, ¿está bien? 7 más 8. ¿Ah? Y A sub 1 más 2 es 4. A sub 1 es 2, más 2 es 4, ¿sí? Con lo cual, ¿cómo queda esto? Así. ¿Ah? 23. ¿En dónde 23? Contame. En A sub 4. No, porque es A sub 4 más A sub 5. Y A sub 4 vale 7. Y A sub 5 vale 8. 8 más 7 es 15. ¿Ah? Si lo quieren ver. Ah, no, claro, ahí está. Ahí lo vi bien. Capaz que así, ¿no? ¿Qué es lo que ve la máquina? La máquina ve esto, ¿sí? Claro. ¿Ah?
explicado, digamos, resuelto, digamos, con paso intermedio, es esto. ¿Sí? A sub 4 más A sub 5 es 15. Y A sub 1 más 2 es 4. Entonces A sub 4 se vuelve 15. Y así queda. ¿Ah? Claro, perfecto. Bien. Perfecto. Si se entendió, entonces ya vamos muy bien. ¿Sí? Utilizando arreglos vamos a generalizar. Utilizando arreglos vamos a generalizar estos procedimientos. ¿Ah? Este podría necesitar más de una página, pero no importa, lo hacemos. ¿Sí? Vamos a empezar generalizando el cargar número y el mostrar número, ¿sí? Y después vamos a generalizar el ordenar, ¿sí? Porque por ahí para el ordenar necesitamos ayuda. ¿Está bien? Necesitamos dos pasos. ¿Está bien? Acá, ordenar n números reusables. Bien, vamos a necesitar y así vamos a introducir también el concepto de constante. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad máxima de números que vamos a admitir? Bueno, yo le voy a poner 100 acá, pero podríamos cambiar el const y poner 1000. Lo que pasa es que va a consumir más memoria, nada más. ¿Sí? O sea, es facilísimo de cambiar. Si en algún momento el máximo nos queda chico, lo agrandamos. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Hasta ahora va bien. Y para simplificar la escritura de los procedimientos, vamos a crear un tipo. ¿Sí? Algo que hasta ahora no habíamos hecho nunca. Crear un tipo. ¿Sí? O sea, vamos a decir, vamos a directamente, cada vez que llamemos a un tipo creado por nosotros, invocar el tipo que vamos a definir acá. ¿Sí? En este caso vamos a definir nuestro... Hoy le llamaste lista, ¿no? Me gusta lista. Vamos a llamarle lista. ¿Sí? Esto es importante. La lista es un arreglo que tiene desde la caja número 1 hasta la caja max. En este caso van a ser 100 cajas, ¿sí? Porque vamos desde la 1 hasta max. Por eso declaré la constante, porque ahora es más fácil armar los algoritmos en función de max. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Entonces tenemos dos cosas nuevas acá. Tenemos la constante, que es max escrito con mayúscula, a propósito para distinguirla, que es una constante, la escribí en mayúscula, ¿sí? Aunque no es esencial. Recuerden que Pascal no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Así que tenemos la constante max, que vale 100, pero que le podríamos poner cualquier otro valor. Fíjense que cambiar max ahora va a ser muy fácil. Por eso es que este programa va a ser mucho más reusable. ¿Está bien? Y ahora vamos a tratar de abstraer el cargar número. ¿Sí? ¿Cómo cambia ahora el cargar número? El cargar número hoy nos cargaba un solo número y nosotros de afuera le decíamos qué instancia y qué total. ¿Sí? Ahora el cargar número es el que va a llenar, digamos, la lista. Ya no se va a llamar más cargar número, se va a llamar cargar lista. ¿Sí?
como no le quiero llamar de la misma forma que se llama el tipo, porque se puede confundir Pascal, ¿sí? Le vamos a poner la lista. ¿Sí? Es de tipo lista y se pasa como var porque es una variable lo que yo tengo que recibir, ¿sí? El valor lo voy a modificar. ¿Está bien? Entonces yo recibo una variable que se llama la lista y es de tipo lista. O sea que acá viene el casillero con los 100 números. ¿Sí? Y en el cargar lista lo que voy a hacer es le voy a pedir al usuario que me ingrese números, ¿sí? Hasta donde él quiera. ¿Sí? Necesito también una variable donde guardar el total de números que el usuario cargó. ¿Sí? Porque es muy importante informar no solamente los números, sino también cuántos de esos números son, están efectivamente cargados. El máximo es 100. ¿Sí? El máximo es 100. Pero el usuario podría cargar menos de 100 si quiere. Entonces, ¿sí? Se lo vamos a permitir. La instancia, ahora la vamos a gobernar desde adentro. ¿Ah? Le podemos llamar instancia o directamente i. Clásicamente, cuando uno mueve su índice, se utiliza la variable i directamente, porque es más cortito, ¿sí? O pues no la necesitamos, porque podemos usar el mismo total, ¿no? Podemos usar la misma total, podemos ahorrarnos el problema, ¿sí? Podemos usar la misma total para cargarlo. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Lo que antes era cargar un número, ahora es cargar muchos números, pero no sabemos cuántos. Pero eso ya lo estuvimos haciendo nosotros. Con una iteración lo podíamos hacer, ¿sí? Entonces, ¿sí? Vamos a usar el mismo patrón. Que usamos la otra vez. Ingrese un número o finalice con 0. Tiene las dos opciones del usuario. Puede o ingresar hasta máximo de números, empezando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la cantidad total, o finalizar con 0. ¿Está bien? Y el número que vayamos a leer lo guardamos en la lista subtotal. Y después a total le sumamos 1. ¿Sí? Este patrón nosotros ya lo usamos. Tenemos que inicializar la lista sub 1 porque total vale 1. ¿Sí? Si quieren acá se puede poner total también. Es lo mismo, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Por ahí se entiende mejor si lo escriben así. Total vale 1, con lo cual lo que estamos inicializando acá, ¿sí?
con el valor 1 es el primer elemento, ¿sí? ¿Está bien? Y acá, bien, acá tendríamos que jugar un poquito con los números. Porque yo siempre pregunto por el anterior. ¿Ah? Podría inicializar total en 0. A ver. Sí. Podría inicializar total en 0. ¿Sí? No, dejémoslo como estaba, queda más fácil. ¿Sí? Pero hay que preguntar por el anterior. Será a 2. Ahí está. No me gusta igual. No me gusta. Está muy complicado, chicos. Si a mí me cuesta entenderlo, me imagino ustedes. No, déjenlo, no. Vamos a empezar con el total en 0. Vamos a poner la lista sub 1 acá en 1. ¿Sí? Aquí vamos a preguntar por total más 1. ¿Sí? Y acá vamos a sumarle 1 a total. A ver si me siguen, chicos, porque está difícil. ¿Sí? Y de todas maneras no me gusta. No me gusta, está horrible esto. No. Si siempre estamos sumándole 1, no, acá no nos conviene sumarle 1, ni acá tampoco. ¿Sí? Acá arrancamos en 0, ¿sí? Con total, y acá tenemos que preguntar por total más 1, porque todavía no lo incrementamos, ¿sí? Cuando lo incrementamos ya respondemos al valor real, ¿sí? De todas maneras, salirnos le vamos a tener que restar 1, ¿sí? Porque no, queda perfecto así. Ahí es. Sí, ahora sí. Arrancamos con total en 0 y con la lista sub 1 en 1. Cuando pregunto por la lista total más 1, estoy preguntando por la lista sub 1, que es el que acabo de inicializar, y que como tiene un valor 1 y es distinto de 0, entro. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora le sumo 1 a total, o sea que total ahora vale 1. ¿Sí? Como total ahora vale 1, acaba de decir ingrese un número 1 de 100, ¿sí? O finalice con 0. Acá vamos a leer el número y lo vamos a guardar en la lista total sub 1. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, sí. ¿Ah? Igual no me gusta porque el invariante da mal, porque ahora yo estoy preguntando por la lista total más 1 y tendré que estar preguntando por la lista total, no por la lista total más 1. ¿Sí? Porque todavía no lo sumé. Claro, no iba a encontrar nunca. Queda más prolijo, sí, está bien. No, la lista empieza en 0.
No, vamos a tener que preguntar por el primero afuera o vamos a tener que inventar algo acá, porque si no, no va a funcionar. ¿Sí? O sea, ¿se dan cuenta, no, lo que estoy pensando? ¿O no? ¿O están perdidos? Porque si se perdieron es bueno que me consulten. ¿Sí? Acá tenemos un problema de invariantes. ¿Sí? Cuando yo pregunto por el primero, claro, yo pregunto por total más 1. Estoy preguntando por el anterior siempre. ¿Sí? Con lo cual no me conviene nada esto. ¿Cómo sería lo de preguntar por el anterior? Eso es lo que no me queda muy claro. Porque yo voy preguntando, en cada vuelta yo voy preguntando, ¿sí?, por el último valor que ingresé a ver si es distinto de 0. Y yo siempre asumo que el último valor, ¿sí?, el último valor que ingresé, ¿está bien?, está en la casilla anterior, ¿sí? Con lo cual cuando arranco tendría que preguntar por un valor que está más atrás de donde estoy ahora. ¿Está bien? Y ahí es donde está la complejidad. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que yo tendría que forzar la entrada la primera vez. Ahí está la dificultad de esto. ¿Sí? Si no, yo tengo que arrancar en 1, ¿está bien? O arranco en 0, pero la primera vez tengo que entrar. De hecho, vamos a arrancar con una condición especial. ¿Sí? Total es igual a 0, vamos a decir. Entonces, como tenemos que preguntar por lo menos una vez, si total es igual a 0, entro. Y si total es menor o igual a max y la lista total es distinto de 0, entro. Si cualquiera de estas dos es falsa, ¿sí?, me voy. ¿Está bien? Porque cuando llego al total, ¿sí?, ¿está bien?, así sí, ¿ven? Porque si total es igual a 0, entro y no hago la pregunta esta. Ahí está válido. Si cuando arranco total vale 0, ¿sí?, yo tengo que entrar sí o sí. Entonces, como entro sí o sí, total puede valer 0. Inmediatamente le sumo 1. ¿Está bien? Y el valor lo guardo en la lista subtotal. Y cuando me voy le tengo que restar 1 a total. Ahí está. Ahora sí. Fíjense, si total vale 0, ¿ah?, cuando arrancamos no tenemos ningún número. ¿Sí? No tenemos ningún número. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si no tenemos ningún número, preguntamos si total es igual a 0 o total es menor que el valor máximo, que es todo lo que entra en el arreglo, y la lista es distinto de 0, entramos. Y ahí empezamos a dar vueltas. ¿Sí? Y vamos preguntando por cada vez. ¿Sí? Vamos preguntando, mientras el usuario nos ingrese un valor distinto de 0, seguimos incrementando. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Creo que sí, creo. Sí, igual hay que ajustarlo esto, hay que ajustarlo. Para la próxima se los ajusto bien, ¿sí? Para la próxima se los ajusto porque todavía tiene falla esto. No me gusta mucho. No me gusta, es feo. ¿Viste cuando algo está feo? Bueno, esto está feo, ¿sí? Así que lo vamos a pensar mejor. ¿Tá? Dejémoslo y vamos a abstraer ahora el demostrar los resultados, ¿sí? Que ese es un poco más fácil. Abstraemos el demostrar los resultados y finalmente tenemos que encargar pero ya no nos va a dar el tiempo hoy para hacerlo, lo vamos a hacer la próxima. La próxima ya les traigo bien ordenadito de los totales, ¿sí? Y hacemos el del ordenar, que es el más difícil de todos, ¿sí?
Porque esto no es difícil. Esto yo me trabé ahora, pero no es difícil. Para la próxima se los ordeno bien. Lo que sí vamos ahora a extraer en estos minutitos que nos quedan es el mostrar lista. ¿Sí? Mostrar lista recibe la lista, que es de tipo lista, ¿sí? Y el total. Fíjense que las listas conviene pasarlas como var. Los números no hace falta, ¿sí? Y aquí vamos a necesitar un i. Fíjense. Lo vamos a escribir y después lo vamos a acomodar, ¿sí? El i es igual a 1. Arrancamos en i igual a 1. Mientras i sea menor o igual a total, ahí está. Este quedó fácil. Y vamos a aprovechar para aprender una construcción nueva, ¿sí? Esto que es tan común, ¿sí? ¿Ven esta construcción donde se inicializa un valor en 1, ¿sí? Y se cuenta mientras sea menor o igual a otro valor, ¿sí? Esto es tan común que existe una construcción especial para hacer esto que se llama for, ¿sí? Que es una variante de la iteración que nosotros también vamos a utilizar, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir de otra forma ahora. Ese era el para, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a contar con el for, ¿sí? Como es un valor fijo que siempre va desde un punto hasta el otro, entonces directamente vamos a usamos la construcción for que hace el mismo trabajo automáticamente. O sea, lo que hace el for es, comenzando con i valiendo 1 y hasta que valga total inclusive, ¿sí? Hace lo que está acá adentro. Y automáticamente después de hacerlo le incrementa 1 y vuelve a preguntar, ¿sí? O sea que esto directamente va iterando y va mostrando para 1, para 2, para 3, para 4, hasta llegar a total, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, con el total de números y con la lista, nosotros podemos mostrar todos los números tal como quedaron en la lista, ¿sí? El desafío que nos queda para la próxima clase, además de ordenar, que eso lo voy a hacer yo y ya se los explico bien ordenado, además de ordenar bien el cargar número, para que con el tema de los totales quede bien, ¿sí? Nos va a quedar, ¿sí? Ordenar, ¿sí? Ordenar, hacer la abstracción del ordenar, ¿sí? Eso es lo que nos va a quedar para la próxima clase. Que no lo hicimos porque es difícil, ¿está bien? Pero bueno, lo vamos a ir viendo acá. ¿Ah? Vamos a escribir el procedimiento principal porque ya lo podemos escribir, ¿sí? Vamos a asumir que todo lo otro ya lo resolvimos, ¿sí? Entonces que ya está resuelto. Entonces vamos a directamente escribir el procedimiento principal como si ya lo tuviésemos resuelto.
Fíjense, imagínense que ya lo resolvimos, que hoy me trabé, pero dentro de un rato me sale. Después que terminemos la clase, en 10 minutos salió, ¿sí? Así que la próxima se los explico bien, ¿sí? Pero fíjense, cargamos la lista, ¿sí? Le pasamos la variable la lista y le pasamos la variable total, que es donde se nos va a indicar cuántos números efectivamente el usuario ingresó, ¿sí? ¿Está bien? Después vamos a ordenar la lista. Y finalmente vamos a mostrar la lista. Y mágicamente esto va a resolver todo el problema. Claro que nos falta resolver dos cosas. Nos falta terminar de acomodar el cargar lista y nos falta implementar el ordenar lista. Eso lo hacemos la clase que viene. Así que no se la pierdan. ¿De acuerdo? Estas dos cositas las hacemos la clase que viene. Terminamos de acomodar el cargar lista para que ande bien y implementamos el ordenar lista. El mostrar lista ya está listo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Quiero creer que sí. Bueno, fíjense que a pesar de que nos trabamos con el cargar lista y que el ordenar número, el ordenar lista todavía no está hecho, ¿sí? ¿Está bien? Ya podemos pensar el procedimiento principal. Esta es otra de las características que tienen de buenas esta forma de pensar, ¿sí? O sea, la forma de dividir en procedimientos. Que yo no sé, todavía no está resuelto el cargar lista, pero yo sé que lo voy a resolver después. Ahora solamente lo tengo que usar, ¿sí? El ordenar lista todavía no lo hice. Sin embargo, yo sé que lo voy a tener. Entonces ya lo escribo acá. Obviamente este programa no va a andar todavía, pero yo ya lo puedo plantear, ¿sí? Fíjense que este programa, cuando esté terminado, a mí me va a permitir que el usuario ingrese todos los números que quiera, ¿sí? Hasta un máximo de 100 en este ejemplo. ¿Sí? Y después el ordenar lista va a ordenar esos números. No importa si son 10, 20, 30, 50 o hasta 100. Los va a ordenar. ¿Sí? Y después va a mostrar esos números. Pero ya fíjense qué fácil que es, porque este es muchísimo más flexible. Este programa permite ordenar un número, dos números, tres números, cuatro números, hasta un máximo de 100. Y si nos quedamos cortos con el 100, cambiamos la constante, lo compilamos de vuelta y ya lo tenemos para más números también. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es lo que quiero que quede ahora. Después lo terminamos de acomodar la próxima. Pues la verdad es que me trabé, ¿sí? Con esto, pero lo vamos a acomodar la próxima y nos va a quedar nos falta el ordenar lista acá, ¿sí? Vamos a dejarlo planteado y lo resolvemos la próxima. Por mi parte sí quedó claro. ¿Sí? Bien. Hasta que lo ponga en práctica, hasta ahora está claro. Fíjense, este va a tomar la lista de tipo lista y el total de tipo integer también. ¿Sí? Y todavía lo tenemos que hacer, ¿sí? Está sin hacer ¿sí? Y el cargar lista hay que arreglarlo porque todavía tiene detalles que no están bien, ¿sí? Y el resto está hecho. Bueno, chicos, no se pierdan el final. Para el final lo terminamos de acomodar para la clase que viene y ya les va a quedar. Después lo van a poder probar y todo. ¿Les parece? Buenísimo, Hugo. Estamos en horario, no quiero sacarles tiempo, así que la próxima clase lo terminamos. ¿Les parece? Dale, Hugo, genial. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado la clase. Por ahí la tienen que mirar de vuelta si esta resultó muy difícil, ¿sí? Pero bueno, vale la pena. Es uno de los conceptos más, digamos, más difíciles de tomar de todo esto. ¿Listo? Buenísimo, Hugo. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante.
Hasta luego, Dale. chicos. Nos estamos viendo la semana que viene, Hugo. Gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, chicos.